Bienvenidos a Fila 5 Twitch, bienvenidos a Cine con Palomotas, con el gran, como puede ser de otra manera, Mota Carballo. ¿Qué tal estás, Mota? Claro, si doy nombre no a la sección, quieras que no obligatoriamente, tengo que ser parte trascendental de por lo menos esta sección. Efectivamente, parte trascendental que da nombre al cine con palomotas, a este concepto que es como el Amblin de Fila 5, Mota. Vale, ¿por qué no? Me lo quedo. Me lo quedo. Pues sí, buen concepto ya clásico de Fila 5. Y hoy nos traes un clásico del cine, podemos decir ya, ¿no, Mota? ¿Qué nos traes Hoy en hoy? un clásico de fila 5 traigo un clásico de cine, valga la mega redundancia, ¿no? Que es Cadena Perpetua de Shawshank Redemption. Wow, wow. Alas de Libertad, creo que se llamaba también Mm, en Latinoamérica. Bueno, una alas de película que tiene libertad. muchos. Ha tenido muchas traducciones no Wow. polémicas. Alas de libertad, me encanta. Es verdad que las traducciones son un poco polémicas, ¿no? Porque cadena perpetua aquí en España a mí se me hace un poco... Pero sí que es verdad que la redención de Shawshank aquí igual no habría tenido tanta pegada, ¿no? Como, o sea, Sí, que sí, sí sí. que suena como grandiosa, pero no sé. Creo que Cadena Perpetua Total. también tiene Tie- un toque nuestro del castellano, ¿no? Tiene Interesante. su punch, tiene su punch, tiene su punch. Así es, cadena perpetua. Bueno, yo voy a hacer los anuncios pertinentes en las redes mientras se mete la gente, porque bueno, ahora mismo la gente está loca, Bueno, está generalmente están loca. siempre, quiero decir. Sí, la gente en general Y no, con, si se lo están preguntando, no está borrosa mi lente. Es que al parecer al parecer le hoy, está llegando poca cobertura, poca red. Ya haremos las quejas necesarias a sí, los señores y las señoras de Internet, de los internet, sí. dueños. Curiosamente es el primer día en el que tenemos a Mota un poco pixelado. Muchas personas lo agradecerán. Esas personas que lo vean en pantalla grande dirán, menos mal, gracias que nos hemos quitado un poco de nitidez. Las que lo vean en pequeño, pues bueno, serán Sí, 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 sí. ligeros burruños. Ligeros burruños, pues esperemos que sean anecdóticos hoy y que la gente pueda disfrutar de este pedazo de programa porque se viene un maravilloso programa que a mí porque esto no lo sabe la gente, porque el otro día estábamos hablando de la máquina del tiempo y Mota no quiso decir cuál era el programa siguiente, se fue con el cliffhanger hecho, pero yo lo supe 5 minutos más tarde. Efectivamente, no duró mucho. O sea, maestrillos del hype, más que maestros del hype. No pude resistirme mucho más, Alex, lo siento. No pudimos. Pero bueno, vamos a poner aquí que estamos en directo y encarcelados por si alguien Eso es quiere decir, en venir. directo, pero no en libertad, en el canal de Twitch de Fila 5 para hablar de Cadena Perpetua, Cadena Perpetua, clásico, perpetuo, entre los clásicos, ¿no? Buah, qué Clásico entre los poético. clásicos. Ahora hablaremos un Bueno, poco de... me encanta mucho cómo nos metemos en el concepto clásico de hablar de una película del 90 cuando hace la semana pasada les hablo de una película del Más 60, antigua. Ujú. cositas. Sí, sí. Pero bueno, ya sabes que Cositas. para mí, mi clásico es distinto al tuyo, no cabe duda. Pero bueno, todos Así tienen es. cabida, ¿no? Todos tienen cabida en este En Fila cuadrado 5 llamado Twitch. Fila 5. En realidad, no sé si os estáis fijando que a mí me gusta darle conversación a Alex mientras está con la tecnología porque disfruto muchísimo Buah, viendo lo mal que lo pasa él. hoy me ha O sea, quedado además... dándole la dificultad y diciendo, tengo que responder a Mota mientras le doy a compartir en Instagram y le peta un poco el cerebro y disfruto. Te ha quedado preciosa, Hoy me ha quedado nunca precioso. dudé. Hoy diría que es de mis mejores historias en Instagram. Fíjate, ¿eh? Y yo no soy muy de decir ese tipo de chorradas. Pero- Podías haber aguantado la cara un poco más. O sea, vas a darte... Mira, ya empieza a entrar... No, se te ha caído la máscara muy pronto, creo yo. Demasiado. Se me ha caído la máscara pronto. Ya empieza a entrar gente. Dice Lombra93, peliculonazo. Brooks was here. Uf, empezamos fuerte ya, ¿eh? Mm. Empezamos fuertecillo porque la película es dura, la peli de hoy también, para qué engañarnos, ¿no? Es una Sí, peli, sí, sí. pues dura. No talléis, dejad was here, Brock was here o quien queráis was here en el chat de comentarios y no lo escarbéis en vuestra pared de vuestra casa porque si no, Claro.
Claro, vuestros claro. padres o la persona que os haya alquilado la casa os va a cruzar la cara, porque Sí, anda sí, sí. que no vais a Sí. levantar, ¿vale? Digamos que es un poco no hacer en casa, ¿no? Es un poco la moraleja de hoy también. Bueno, sí, las cosas que hagáis en la cárcel no las hagáis en casa. Pues sí, Alex, si esa es la moraleja que te quieres llevar. Aunque se hacen cosas positivas en prisión y en esta prisión ficticia, por decirlo de alguna manera, aunque fuese el edificio construido se mantuviera, también pueden leer y pueden sacarse el grado escolar en casa. Es importante eso. ¿Vale? No todo lo que hacen en cadena perpetua es negativo y hay que evadirlo. Otra cosita más, gente que estáis en el chat, que creo que hay unos cuantos ahora mismo. Si veis algún problema de emisión, por favor, hacednoslo saber, ¿vale? Porque nosotros aquí nos vemos bien y está bastante fluido, pero no sé si en la red se está viendo igual de bien, ¿vale? Entonces, bueno, lo de siempre. Si veis algún problema, pues nos lo decís. Intentaremos solucionarlo en Y directo. sin educación, ¿eh? O sea, podéis decirlo a cada perro. Podéis decir, se acaba de caer esto, vaya mierda, no sé qué, o sea, sin piedad. Estilo presidiario. Así es, estilo presidiario. Vaya efectos especiales, dice Asirsoft. Claro, así es. No, Por Alex favor. está hoy. He visto que Vamos. aquí hemos... O la casa por la ventana. Hoy hemos tirado la casa por la ventana. Hoy le hemos dado todo. Dice... dice Krakantoa, yo solo veo un problema, que Mota va demasiado guapo. Vale, ya sabemos quién es la primera persona que irá a prisión por mentirosa. Pero se agradece. Voy a tener Sensacional. muchos vis a vis, me parece. A mí. Sí, sí, yo creo que a partir de ahora vamos a hacer todos los programas, o tú por lo menos, con las rejas. Es que tengo una belleza que detrás de una reja y pixelado se aprecia más. A Mota se le ve un poco pixelado, le favorece. Ya, hemos ido intentando lidiar con eso antes Robomota, Pixemota, pues bueno. de empezar a emitir, pero no hemos podido. No sé, Hay un internet, problema con, sí, efectivamente, tiene cómo le llega la pinta. emisión, Alex, pero bueno. Tiene pinta de que quiere darnos problemas hoy internet. Por eso digo que si alguien ve algún problema desde su casa, pues que nos lo diga. Yo de momento por aquí, aparte del pixelado, no veo nada más. En fin, Mota, yo creo que vale ya de decir chorradas, ¿no? Ya hemos dado a la gente tiempo para que se meta Se en... acaba el programa. Vale. Se acaba para siempre, fila Se 5. acaba para siempre. No, no, no. No, pero bueno, yo creo que ya les hemos dado tiempo suficiente, ¿no? Para que se metan en fila 5 tweet, 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 tweet. Bueno, oiga, pues nada. Yo no sé ni lo que digo. Mira, Y ese flema ha atravesado la verja, ¿eh? O sea, Sí, le has sí. dado a alguien en el ojo, probablemente. Tweet. En fin, digo que me voy a tomar unas monedas de chocolate de mientras porque vengo de trabajar y no he comido nada. Ya me van a perdonar la gente si no quieren que desfallezca aquí de repente y Vaya desfachate. desfachatez absoluta. Pues sí, es lo que hay, muchachos. En fin. Entonces, bueno, pues nada, rienda suelta, Mota. Te voy a preguntar que por qué has traído, que quiero saberlo, la verdad, porque lo dejamos ahí a medias otro día. Quiero saber por qué has traído Cadena ¿Por qué he Perpetua. traído Cadena Perpetua? Pues la verdad es una película bueno, como bien te comenté, Alex, el cine con Pablo Mota son películas. Tú me pediste, ¿no? Que trajese películas que estaban impregnadas en mi ADN o que habían ayudado de alguna manera a construir mi psique cinematográfica, Total. dicho de una manera muy pedante. Y es verdad que muchas de las que traigo, Ujú. o la mayoría de las que he traído hasta ahora, son algunas que llegan a mí de manera inesperada, ¿no? O me hacen llegar ese recuerdo de manera inesperada. Porque Cadena Perpetua es una película que habré visto no decenas de veces, pero sí más veces que una decena. Pero no es una película que me haya puesto nunca. Nunca he ido a una plataforma, ¿no? Y he dicho, me apetece ver Cadena Perpetua. O que vaya a coger el Blu-ray y diga, voy Hmm. a ver Cadena Perpetua. Pero es una película que jamás puedo dejar de quitar si la veo en televisión. Si me entero que la están dando o me pilla de sorpresa haciendo zapping, es una película que tengo que ver. Porque es una película que disfruto muchísimo. Ya hemos comentado alguna vez que ya sabes tú que soy fan de los relatos de Stephen King.
Y no fui fan del terror hasta avanzada edad, dijo él con 27 años. Entonces, estas pequeñas historias que tienen un terror, porque también son terroríficas, pero un terror más humano, eran mis pequeños acercamientos, ¿no?, a ese fanatismo por Stephen King. Entonces, Cadena Perpetua es una película que disfruto sobremanera porque trata uno de los temas trascendentales para mí en el mundo del cine, que es el concepto de la amistad, más allá de que sea un drama de cárceles, ¿no? Una película sobre fugas o sobre eso, maldad humana. Entonces, teniendo la oportunidad, ¿no?, de traerte Cadena Perpetua, que es trayéndote a ti, ¿no?, y a la gente que nos ve, porque sé que es una película que si te gusta ver películas, ¿no?, si eres amante del cine, tienes poquísimas probabilidades, ¿no?, de que no te guste Cadena Perpetua. ¿Es posible que me digas que no es de tus películas favoritas? Pues bueno, como gustos los colores, ¿no? Pero como ya dije al final del programa anterior, he traído una película que yo considero, y mucha gente considera, ¿no?, como una película cuasi perfecta, que tiene todo lo que se le puede pedir a un largometraje para ser considerado un peliculón. ¿Cómo me gusta que Mota abra los programas? Porque es que empiezas a salpicar una cantidad de cosas No puedo. que es como un índice, ¿sabes? En plan, índice del programa. Ta, 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 ta. Es que es No sé maravilloso. medir, yo escupo, soy como un Sí, sí, aspersor, es que es no puedo. total. Es maravilloso, No claro, puedo. claro. Es brutal. A ver, no es importante empezar. Venga, lo primero que has dicho. No la sueles ver en plataformas, pero tenemos que decir que está en plataformas. Para los que no la hayan visto jamás, está en HBO Max y en Movistar. Pero bueno, Movistar nos da igual. Bueno, si eres de Movistar, a mí no me dan igual ustedes, a les igual sí, a mí no. Yo, si me quieren llamar, aquí estoy. Así que lo dicho, se puede ver en HBO Max. Eh, pues sí. Esta es una de las pelis, como comentabas ahora, Mota, casi perfectas que decías, o perfectas, o de las mejores pelis Sí, sí, podríamos consideradas. decir perfecta. No digo perfecto, pues para no levantar una piedra y que siempre salga la típica vocecilla que te dice, es que perfecta. Pero bueno, pues sí, sí. Correcto, correcto. Sí, siempre considerada de las mejores películas de la historia, ¿no? Si vas a Google ahora y pones mejores películas de la historia, es muy probable que en muchas de las listas Si tienen una salga. conversación, como dijo, creo que el crítico de Hobby Consola, si no me equivoco, ¿Mm? es muy probable que teniendo una conversación sobre cuáles son las mejores películas de la historia, aparezca, sin duda alguna, Cadena Perpetua. Ujú, Eso es muy ujú. probable, no, va a aparecer. Más pronto que tarde, pero va a acabar apareciendo. Total, total. Incluso está en IMDb, que es, pues para los que no la conozcan, la página web de cine por antonomasia, está la número uno de todo el ranking histórico, con un Cuidado. 9,3. Ujú, Con un 9,3. un 9,3. Y no parece que nadie la vaya a sacar de ahí, ¿eh? Mm, mm, mm. O sea, No tiene pinta. Esperemos, no voy a decir esperemos que no, porque abracemos la posibilidad de películas perfectas en el futuro, pero ujú, difícil, vamos, un reto difícil. ujú. Sí, sí, totalmente. IMDb es una página web, para los que no la conozcan, americana, que se dedica a puntuar las películas, más antigua que Film Affinity y cualquier otra que conozcáis. Y de todas estas, que hay muchas ya, Letterboxd, Film Affinity, en fin, Rotten Tomatoes, todas estas, pues ella IMDb siempre se le ha presumido, ¿no? Un poco de más de rigor que al IMDb resto. es la que va con corbata a la reunión Eso, exactamente. de todas estas aplicaciones para hablar de cine. Rotten Tomate va con la camiseta de Ketchup del Athletic, podríamos decir, Brutal. más descendida. Y, A alguien le tenía que servir, claro. y boom. Efectivamente, y IMDb va con efectivamente una corbata, ¿no? Baja en limusina y todos le quieren hacer fotos a IMDb. Total, total. Y la verdad es que uno se pliega a esta película porque es redonda. Es redonda. Y encima es la primera película de Frank Darabont, que es lo mejor de todo. Que es entrar por la puerta grande Que es un caballo ganador, efectivamente. Es que podríamos decir, y es un Ujú, poco bestia, ¿no? Cuando dices, es que sabes que no vas a hacer nada mejor. Y luego hay que decir que no te hizo nada mejor, pero pocos años después te hace La Milla Verde. La Milla Verde. Que Cuidado, no otro la, relato de Stephen King. no la he Una visto. película también
espectacular. Obviamente, bueno, no obviamente, es comprensible decir que no se podría equiparar, ¿no? al impacto o la magnitud que tiene Cadena Perpetua, pero sí podríamos decir que está increíblemente cerca. Y que es una de las, vamos, es que Frank para estar muy orgulloso, ¿no? Con lo que has hecho con tus primeros largometrajes. Es una película también que recomiendo, no sé ahora si estará en alguna plataforma, pero vamos, también espectacular y de una calidad soberbia. Pensé en ella, ¿eh? Cuando estaba viendo Cadena Perpetua este fin de semana de nuevo, pues pensé, me hago la doble y me veo la mía. No he tenido tiempo. No me he tenido tiempo si no me lo hubiese hecho porque Pero más pronto que tarde, ¿no? sí, ganas no me faltan, desde luego. Eh, mm, yo llegué a Cadena Perpetua en la universidad gracias a mis compis de clase, que no sé si nos estará viendo alguno hoy, pero gracias a ellos porque había entre mis compañeros de clase había varios, bastantes muy entusiastas de esta película, que les encantaba. Y cuando se enteraron de que yo no la había visto, me la metieron por la garganta. Y la película también. Te iba a decir, claro, es que en la carrera de Derecho iba a decir magisterio, ya no sé ni lo que digo. Es que Sí, me veo entre rejas y me pongo muy nervioso. Además, soy claro. inocente. Eh, claro, en la facultad de Derecho, ¿no? Mm, Si había un mínimo fanatismo sobre el cine, o cadena perpetua, como tú dices, garganta adentro. tal cual, tal cual. Así fue. De hecho, pues que, bueno, vamos con ello, ¿no? La peli Mota, la peli es una definición total, bueno, del espíritu esperanzador o de la esperanza, ¿no? En sí misma, encarnado por este Andy Dufresne. eh, Andy Dufresne, lo estoy diciendo bien, ¿no? Sí, Es Andy que Dufresne, Andy Andy Dufresne, sí, Dufresne, sí, he hecho una pausa porque digo, vas bien. sí, sí, Vale, tú Andy ya sabes que Dufresne. aquí si es una corrección, cae muy rápido. Sí, Andy Dufresne. y que es encarcelado injustamente ya de eso de entrada, ¿no? Aunque nunca lo sabemos muy bien, ¿no? Claro. Hasta el final de la peli, ¿no? Es un poco la cosa también, ¿no? De un poco la gracia, todas las gracias de la peli, ¿no? Claro, ese al final es Uy, joder, el. perdón. Se nos presenta como un personaje muy entrañable, ¿no? Y como muy buen tipo. Entonces, desde el primer momento queremos conectar con él y decir, vale, quizás, o sea, es inocente, todo lo que está sufriendo él, ¿por qué? Pero siempre tenemos ese pocito de duda Hmm, ¿y si lo hizo? sí, Luego más tarde, claro, cuanto más avanza la película, vemos que si hubiese sido real, si hubiese sido él el culpable del delito al que se le acusa, del asesinato de su mujer ujú, y del amante de esta, habría sido muy inesperado porque todo lo que construye, ¿no? Ese personaje que se construye a lo largo de la película nos deja más claro que no que es inocente. Incluso el personaje de Red, el personaje de Morgan Freeman, cuando le dicen, cuando está hablando con el chaval al que le instruye, le dice, ujú. ¿por qué fue encarcelado Andy, bueno, el señor de Frames? Dice, por asesinato. Y se ríe, dice, imposible, ¿cómo va ese hombre a matar a alguien? Alex tiene alergia a la verdad y a los hechos, es lo que Qué cojones me me está? parece. Se le ha visto que se le ha puesto boca de preso, ¿eh? Uy, Ya, palabrota, no sé qué, violencia. es la cárcel, muta, que me da alergia. Con Uy, perdón a los presos que nos ven a través del locutorio que tendrán en la penitenciaria. A los que mandamos un besazo desde aquí. uy, sí, no sé qué ataque me ha dado, joder. En fin, sí, sí, efectivamente. A ¿Quieres que través... repita lo que he dicho, Alex? Sí, sí, Es sí, decir, por los favor. estornudos te han sacado un poquito de. Fíjate, sí, te Que dice que suplicaría nos que... sorprende que desde el primer momento creemos que Andy Dufresne es inocente y a lo largo de la película se nos va construyendo más, ¿no? Esa verdadera historia de soy inocente, Ujú, pero que ese primer pozo también que tenemos de y si no? claro. Está ahí, está muy bien tratado y se disipa a lo largo de toda la película, pero es innegable que desde el primer momento empiece como, vale, tío, si hubiese matado a mi mujer y a su amante también diría soy inocente. Sí, totalmente. No yo, el personaje del cuidado. Sí, de hecho tienen... es una de las también de los gags, bueno, gags, no sé si se puede llamar gag, pero de las frases de la película es aquí dentro todos somos inocentes, ¿no? Hmm. Es un poco lo que le dice Rez al principio de la película, que Que luego él... recuerda al clásico gag de los Simpsons de solo los inocentes. Y cantan todos y dice, ahora los inocentes de verdad. ¿Verdad? Y se ríen todos. Tal cual. Pues sí, así es un poco la vida en la cárcel, en ese sentido. Claro, todos niegan haber hecho lo que han hecho,
y sin embargo todos están ahí, ¿no? Esa es un poco la cosa. Claro, con la diferencia de que evidentemente, y por desgracia, y como el sistema no es infalible, pues habrá quien, por desgracia, aunque no debería, acabe en la cárcel siendo inocente, ¿no? Y es un poco el caso de Andy Dufresne, que da desde que entra en la cárcel vemos que es un tipo diferente, completamente diferente, ¿no? Un tipo muy inteligente. Y además es diferente, está claro que él es diferente al resto de presos que Mm. están allí, porque él, aparte de ser un tipo muy inteligente y, bueno, se deja claro además que él es un tío con estudios, que trabajaba en un sitio bien, porque era banquero y demás, pues viene de un sitio pues diferente, ¿no? Quizás de un ámbito social diferente al que viene en el resto, y a partir de ahí empieza a construir su historia, ¿no? En la peli y en la cárcel. Irónicamente, el primer banquero inocente, ¿no? que acaba en prisión. Es verdad, es verdad, ¿eh? Curioso, curioso, es verdad. Y sin embargo, eh, está muy bien porque él está en la cárcel por, Por por asesinato asesinato, ¿no? Y sin embargo ayuda a todos en la cárcel al final a, a a- desfalcar. a Sí, desfalcar, sí. sí, ¿no? A evadir impuestos Bueno, y en el marco legal. en el marco legal, eso Por, es. por lo menos algunos de Que se vea, los eso es, sí. casos que dan, eso es. Que se vea. Está muy bien eso también, la verdad, porque bueno, la historia de siempre en muchos sentidos. Y bueno, aquí pues una vez más, de manera un poco más soterrada, pues está también en la peli, ¿no? Y, y bueno, pues sí, decía Sara, películas favoritas, habrá mucha gente que la tenga entre sus películas favoritas. Esto es cine con palomotas, con lo cual aquí van a pasar todas las películas favoritas de Mota. Y de eso se trata. A mí hay muchas cosas que me encantan de esta película. Entre otras cosas que la he visto, que para mí he tenido dos lecturas diferentes. La primera vez que la vi, claro, yo no sabía cómo terminaba la peli, con lo cual cuando le vi a él fugarse y, y el flashback o el resumen que hacen según él se fuga de todo lo que ha ido haciendo durante este Mm. tiempo, que te rompe la cabeza, pues claro, cuando la ves por segunda vez, Claro, ya empiezas estás a más fijarte. atento a los detalles, Eso ¿no? De es. decir, vale. Ese tipo de cosas me gustan Lo mucho bonito de porque revisionar, ¿no? sí, sí, lo bonito de revisionar y sobre todo porque haya habido un guionista que se ha encargado de hacer dos guiones en uno para los que han visto la peli y otros para los que todavía no la han visto. Meter pistas escondidas, ese tipo de cosas siempre es maravilloso, ¿no? Hay un ejercicio ahí brutal de Mm. escritura que a mí siempre buah, me rompe la cabeza, me rompe la cabeza. Y en ese sentido, sí. Motus, no sé, bueno, claro, tú lo has visto tantas veces que claro, ya es que te la conoces de memoria. Entonces, eh, no sé, ¿qué es de las cosas que a ti más te llaman la atención de la peli o vamos, o te impactan de siempre, desde que la has visto por primera vez y que siempre que la vuelves a ver te sigue entusiasmando esa parte o esa, no sé, ese momento. Hombre, siempre me saca un poco para la historia tan terrorífica que es, ¿no? Y la verdadera maldad que hay, lo poco mal que lo pasa Andy Dufresne al principio de entrar en prisión. Porque recordamos que nada más entrar sí que ve como que los guardias son muy severos, se ve acosado por un grupo de violadores en prisión, pero no sufre en ningún momento una especie ¿no? Pues de suceso increíblemente brutal o grotesco en prisión, ¿no? Que es como su mayor terror, porque claro, la verdadera virtud del personaje de Andy Dufresne es a su vez en prisión su mayor defecto, que es para mí el elemento más interesante de toda la película, que es que él es un hombre de hielo, que es Mm, toda la vida de prisión, ¿no? Se trata desde un punto de vista de estar institucionalizado o no, que es el concepto sí, que acuña muy bueno, por Red, el cierto. personaje de Morgan Freeman, Mm, y es que todos terminan acabando institucionalizados, menos Andy Dufresne, que es un personaje que desde el minuto uno quizá es no un hombre que tiene más fácil acostumbrarse a vivir en prisión, porque él obviamente ha vivido otro tipo de vida, ¿no? No es como, pues eso, el personajes que en esta película son el típico ladrón o el típico ratero que ha pasado más tiempo ya casi en la cárcel que fuera. Él es un hombre que, pese a haber vivido otra vida, es increíblemente inteligente y es capaz de adaptarse, ¿no? a esa vida, pero sin perder en ningún momento, ¿no? Esa esencia
yo no pertenezco aquí. Entonces, para mí, todos los momentos en los que él se mete de lleno en un problema Mm, presidiario, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es decir, los momentos en los que él está en la librería y está ordenando libros, les encuentro otro tipo de satisfacción y me resultan más especiales por otros motivos, pero cuando él se enfrenta entre comillas, esos verdaderos retos, como encarar al alcaide, recibir mm, una paliza de los guardias o enfrentar, no por primera vez, pero sí de manera muy severa al grupo de violadores, mm. sí que son los momentos en los que digo, no, nunca termina de sorprenderme porque es para mí ahí los momentos en los que es la interpretación de Tim Robbins, ¿no? Es donde él tiene más que brillar porque, claro, es donde el personaje Mm. más fuera de plano tiene que estar. Es decir, la dificultad que podría tener eso cuando está educando a un chaval no es tan reto para él porque Tim Robbins hace como nos deja ver que lo que está haciendo es algo que para Andy Dufresne es muy sencillo, ¿no? Mm. Y se mueve como pez en el agua. Entonces yo disfruto más de las partes en las que Andy Dufresne está más como pez fuera del agua. Total, total. Sí, esas partes son muy interesantes. Sí, son muy interesantes porque, claro, ahí es donde se está jugando, donde se está jugando los cuartos, donde se está jugando la vida. Es ahí. Y sobre todo al principio de la peli, como tú decías ahora, es verdad, cuando tiene que enfrentarse a los violadores. Entonces luego es verdad que se va haciendo a la cárcel, va haciéndose un hueco y sabe protegerse también, ¿no? Pero al principio de la peli es muy dura en ese sentido. Creo que para mí la escena, tiene muchas escenas duras, pero la más dura igual es la de la paliza a uno de los presos que entra con Andy, Hmm. que, que lo matan, ¿no? Lo matan Sí, sí, de sí, la sí, sí. paliza. El Entonces personaje ya, de Clancy Brown. sí, el personaje de Clancy Brown, por cierto, Mota, ¿cómo se llamaba? El malo de los inmortales, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, 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 correcto. Es que Clancy Brown. Un buen actor. Cuidado, estamos Mm, ante un hombre que tiene. O mm. sea, quiero decir, tiene un historial importante. Sale también de Mandalorian, Alex, por si no. ¿Cierto? Aprovechando el busteo de mañana y puso voz también a otros personajes ahí, pero sí, sí, sí. El Kurgan El Kurgan, eso era. El El Kurgan Kurgan, En vaya Los nombre. Inmortales, sí, sí. Hombre, para mí es que ese es el papel, ¿no? De Clancy Brown. Pero son, ya sabes, hasta con la caracterización, no veo al Kurgan allí. Veo a muchas personas, pero no al No, Kurgan. el Kurgan, sí. Y esa escena, que por cierto hace un papel increíble en esta peli. No sé No si. quiso conocer a nadie a ningún trabajador, no a ningún celador, por decirlo de alguna manera, o guardia de prisiones, porque no quería Ya, que un ser tan malo no sí, fuese tuviese una base. detalles o datos de Ya, personas reales para que nadie jamás pudiese ver esa película y decir, "Ay, sí, esto es claro, mío", ¿no? Es claro. decir, que hay un poco de mí en este villano. Está bien, sin duda, la verdad es un buen detalle por su parte. Gracias, Clancy. Gracias. Es un buen detalle porque, claro, estás haciendo un papel que es muy desagradable para cualquiera, ¿no? Entonces, está muy bien. Es verdad que desde esa primera escena dejan claro algo ya en este guión brillante, que es que la vida ahí vale poco. Ya desde que entras ya te sitúa a la película y te dice ahí no vale nada. Estás en un sitio, en un reducto del mundo que existe, que son las cárceles. Eh, Aquí además a finales de los años 40, es decir, en un periodo muy complicado en el que la vida no vale nada. A este lado del muro, la vida ya no vale nada. Es así, es surrealista, pero es así. Y lo dejan muy claro, ¿no? Y además se ven ahí, ya se ven tantas cosas, porque aparte de la paliza terrible y que supone la muerte de este personaje, vemos cómo todo ha surgido del divertimento del resto de presos que habían apostado para ver quién, quién lloraba antes esa noche. Y es uno de los amigos de Red, el rubio, que no recuerdo ahora cómo se llama, que es realmente el que fuerza la situación Hmm. y luego se encuentra con que al día siguiente el preso ha muerto. Y se queda desconcertado, ¿no? Evidentemente, porque él sabe que... Que indirectamente le ha matado. Exactamente. Es terrible, tiene escenas terribles, muy buenas. En este caso, ya pues, de la culpabilidad dentro de la propia cárcel, ¿no? Que me parece ya tremendo, ya me parece tremendo. Pero bueno, sí, es uno de los momentos duros
Y es muy interesante ver cómo él se va adaptando y a base de ver cómo funciona la cárcel, pues sabe lo que tiene, Es lo que que le siempre hay conviene un hacer. concepto siempre hay un concepto que me ha gustado mucho de cadena perpetua, que es la impresión que me da a mí que más que Andy Dufresne se amolde a la cárcel, ¿no? Es la cárcel la que se amolda a Andy Dufresne. Muy bueno. Es el entorno el que se adapta a él porque genera un cambio en prácticamente todos los tanto presos, compañeros, que Ujú. empiezan a tener otras actitudes y empiezan a generar también en ellos mismos otras inquietudes, pero claro, también desde el punto de vista de los guardias, de los celadores, que no van tan enfadados al curro quizás porque él también tienen que ir allí a ganar dinero y otro tipo, bueno, más dinero, ¿no? O dinero B, entre otro tipo de acciones. Entonces me gusta mucho también la idea de que obviamente es él, es Andy el que tiene que sobrevivir, ¿no? Pero como esa especie de pequeños cambios que él va haciendo genera que toda la cárcel en Mm. realidad cambie, Sí, sí. algunas veces más de mayor medida y otras de menor medida, pero para moldarse más pues obviamente no a la vida normal de Andy Friends, ¿no? Pero a la cárcel que quizás él Quiere. llegaría a imaginar, ¿no? O Ujú. quiere, sí. Sí, sí. Y está muy bien eso, porque vemos un paso del tiempo, una transformación. Yo, ahora, antes hablabas, joder, es una película que para alguien que haya estudiado Derecho seguro que le interesa especialmente o que ve cosas especiales. Yo siempre he visto cosas que me han llamado la atención en esta película, que es un poco el tema de la rehabilitación, ¿no? De la reinserción, mejor dicho, que están entredicho en esta peli, ¿no? Es un poco es uno de los temas también que está ahí bajo el suelo de este maravilloso guión, que es el hecho de que en el sistema penitenciario en el que ellos están, pues la reinserción es poco más que, pues eso, un invento que no existe, porque ni se esfuerzan por reintegrarles, ni ganas que hay, ni nada, ¿no? Es decir, la cárcel realmente funciona en esta película como un matadero de personas, así de claro, como un matadero de personas, literalmente, en la que se les va cebando poco a poco durante todos estos años que tengan que estar en la cárcel para que cuando salgan, pues estén muertos en vida, así de claro. Y eso es muy interesante porque pone de manifiesto lo que hacen las cárceles, realmente, así de claro. Quiero decir que una cárcel en sí misma, como sale en esta película, como invento de cuatro paredes y un techo en el que estás encerrado y no tienes nada más que hacer, pues acabará matando toda tu vida, porque no, y cuando salgas, Y lo más impactante es que solo lo logra con 3 escenas, mm, porque toda la película va sobre Andy en la cárcel, mm, pero no es hasta que nos enteramos de la salida de Brooke, ¿no? De la libertad condicional de Brooke, en la que vemos eso, cómo no puede él, en la escena en la que él no quiere salir de prisión porque es consciente de que no conoce otro tipo de vida. mm, La segunda escena en la que le vemos ya fuera de prisión, en la que se demuestra que no puede vivir fuera. Y ya una tercera en la que es ya con el personaje de Red. Pero es lo que también me parece increíblemente admirable de este guión. mm, No es para nada el tema principal de la película, ni muchísimo menos mm, el tema secundario, podría incluso ser un tema terciario, pero aún así tiene un impacto y con 2 escenas, 3 escenas increíblemente discretas, nos llega, se nos talla a nosotros, ¿no? Porque el Brook was Here es que para toda persona que está viendo esta película mm, se le queda grabado a fuego, no solo me gusta mucho la metáfora de que no solo lo graba, ¿no? En sí, el, en el, en la viga de madera, sino que también queda grabado en nosotros. sí, es Y es verdad. un personaje que, en función del tiempo que estamos pasando viendo la película, tampoco nos supone un cariño especial, porque bueno, nos resulta pues el anciano entrañable que está en la biblioteca y que tal, no sé qué. Y termina teniendo una relevancia, ¿no? En esa crítica que se hace a la sociedad y su relación con los presos, que es increíblemente admirable. Mm, completamente, completamente. Es interesante ver cómo, además aquí en España se llama cadena perpetua, lo cual está muy bien porque Porque es cierto, le condenan a 2 cadenas perpetuas. vas- y deja claro también lo absurdo que es eso en muchos sentidos. Eh, no quiero ponerme ahora a lanzar, Para legislativo. ahora sí a lanzar soflamas y demás, pero creo que la película habla por sí sola en muchos sentidos. Creo que esclavizar a la gente en una cárcel durante el resto de la eternidad pues tiene poco o ningún sentido y que por mucho que la sociedad nos prevenga de todas estas personas que
en muchos sentidos han hecho un daño tremendo. Eh, Desde ese punto de vista, muy bien, nos previenen a todos. Pero claro, ¿qué hay de los que van a la cárcel? ¿Qué hay de esas personas? Porque en algún momento saldrán y tendrán que reintegrarse. En fin, es un debate que da para Que mucho quizá más. para un podcast Sí, social, un social programa de estaría muy Twitch de bien. social. Pues. Eso es, eso es. Mota se ha despixelado, además. Yo estoy contento porque se le ve muy bien ahora. Esto es maravilloso. Tonto, Eh, tonto. En fin. Bueno, otra de las cosas que me maravilla de la película. Hablabas ahora que de que es un relato de Stephen King. Hay como una colección de Correcto. relatos de Stephen King. Tú podrás contarme mejor, Mota, que da la sensación de que es otro Stephen King, ¿no? Como el A ver, del hombre, cuerpo, tengamos como claro el que de... Stephen Mm, King se drogó lo más grande. Es decir, consumía una cantidad de sustancias y de alcohol que no era normal. Entonces, Stephen King es probablemente uno de los hombres, uno de los escritores más prolíficos de la historia. Por lo que él, siendo padre, ¿no? del género del terror, si me perdona Lovecraft, que quizás sería abuelo o Dios, eh, él es cierto que siguiendo esa temática, porque como he dicho siempre, esas pequeñas pinceladas de terror siempre están, ¿no? mm. Pero él ha tocado más de un género. Por ejemplo, en la saga de La Torre Oscura, que empieza con el primer libro, El Pistolero, sí que escribe algo más de quizá aventura, ¿no? Y especie no ciencia ficción, sino fantasía, perdón, fantasía, pero con pequeñas pinceladas de terror y personajes, eso, pues bastante terroríficos. Y aquí hace lo mismo, al igual que, por ejemplo, en La Milla Verde, que luego dirigiría Darabont. Son pequeñas historias, pequeños relatos que sí que es verdad que a él en las novelas son un poco más terroríficas y un poco más violentas, porque aquí en Cadena Perpetua, por ejemplo, se sacan o no se cuentan datos que en el libro tienen más relevancia. No se habla, por ejemplo, de por qué algunos de los compañeros de celda o compañeros de prisión de Andy Dufresne están en prisión. Cuando en el libro se cuenta, pues eso, que el personaje de Red, de Morgan Freeman, cortó los frenos el coche de su mujer y su mujer tuvo un accidente y se mató ella y mató al vecino. O sea, en las novelas siempre va a haber más muerte, ¿no? Y más terror de lo que algunas adaptaciones de Stephen King puedan demostrar. Pero, claro, teniendo esa base de terror, es verdad que eso, pues esto también es un drama carcelario, una historia sobre la amistad, aunque tenga esa base de terror. Pues sí, Stephen King hemos tenido la suerte, ¿no? De que manteniendo la misma base ha explorado otros géneros. Sí, sí, sí. A mí, yo sin ser fan del escritor, claro, es pues, desde la ignorancia, siempre sorprende este tipo de cosas, ¿no? Porque tú decías, porque todos le tenemos encasillado en ciertas cosas, eh, y en realidad, pues de repente te encuentras con cosas que dices, joder, esta película está basada en un relato de Stephen King, que creo que Darabont solo ha adaptado, si no me equivoco, obras de Stephen King, excepto The Majestic, que no es una obra de Stephen King. Correcto. O sea, protagonizada por Jim Carrey. Brutal. Y bueno, ya, ¿qué más? Ya está claro que le adora. Está claro que le adora, que Sí, adora sí. al gran. Hizo una. Y Mm. Stephen King tiene un cariño muy especial, o sea, el sentimiento es mutuo. Tiene un cariño muy especial porque cuando Frank Darabont compró los derechos del relato corto de Cadena Perpetua, que es Rita Hayworth y. Rita Hayworth y, sí, y La redención de Shawshank, Mm. es en castellano, le extendió un cheque a Stephen King de $5.000 y Stephen King se lo devolvió sin cobrar y le dijo, por si alguna vez necesitas dinero, que tengas esto. Engineer. Y entonces, claro, a lo largo de los años vamos viendo cómo la relación es mutua, como hemos dicho. Ujú. O sea, Sí, el sí. cariño que se tienen es El mutuo. cariño es mutuo. Sí, señor. También es de agradecer, quiero decir, es un hecho que un director novel dirija un relato corto de Stephen King y te haga una de la película número uno en IMDb con 9,3. A partir de hoy se va a empezar a promocionar así. Eso es. La Y película luego número. me hace La Milla Verde, una película espectacular con un Michael Clark Duncan y un Tom Hanks fantástico. Y luego hace Frank Darabont La Niebla Claro, con James Purefoy.
y te hace. No, con Thomas Jane. Con Thomas Jane No, y no- te hace adapta un relato corto de Stephen King, cambiando el final y ofertando el que es para mí a día de hoy uno de los mejores finales cinematográficos de la historia. Es decir, ¿El de la niebla? el de la niebla. Brutal, también pones Coge la los historia dientes de, largos. coge la historia de su colega y su amigo y la mejora, ¿no? a unos niveles pues, Wow, estratosféricos. wow. No se van a caer bien. Esta película es la primera película de Darabont, pero es ya una congregación de personas, de cineastas maravillosos, que son el bueno de Roger Dickens, que es el director de fotografía de esta película, que probablemente sea de sus mejores trabajos, que está maravilloso. Hay una escena que a mí me vuelve, bueno, a mí y a todo el mundo, que es la escena del tejado y del alquitrán, ¿no? Que ya es una escena para la historia del cine, sin ninguna La que duda. vemos aquí, en este Eso maravilloso es, fondo que nos ha puesto Alex. este maravilloso fondo. Y, y me maravilla porque hay un momento en el que cuando el personaje del Coogan, iba a decir ya, pero El Kurgan, Clancy Brown. Clancy ¿Dónde Brown, es el Kurgan? Venga, me gusta el Kurgan. el personaje de Clancy Brown le engancha a Andy Dufresne y le asoma por el esto, hace una cosa ahí muy guapa Roger Dickens, que le coge la grúa de la cámara, la sube y enfoca a lo de abajo para que veamos con vértigo a dónde le puede tirar por el precipicio. Toda esa escena está maravillosamente bien. La película tampoco se entiende sin Thomas Newman, que es el compositor de la banda sonora. Está maravillosa también. Esta película y su banda sonora son una. Son una porque, digamos que parte de la delicadeza que tiene la película, que evidentemente la película tiene un aire, un espíritu muy delicado, a pesar de que estamos en la cárcel y de todas estas escenas turbulentas que hemos hablado, tiene algo muy delicado la película y es gracias a la música de Thomas Newman. En fin, está lleno de gente maravillosa y nos falta hablar de Morgan Freeman y Tim Robbins, ¿no? Yo creo que son pues el alma de esta película, ¿no? Los dos. Morgan Freeman, yo creo que aquí es donde Morgan Freeman se convirtió en Morgan Freeman, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, venía Mm. le gustó a Darabont porque había visto a Morgan Freeman en Brubaker, que había Mm. salido una película poco años antes, bueno, pocos años antes, no, 10 años antes, que era también, pues eso, drama carcelario, ¿no? Y ahí le vi un poquito. Sí, 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 qué Pero sí que es buena. verdad que él tenía en mente a Clint Eastwood, ¿no? O a Paul Newman para el Wow. papel de Red, porque un personaje que en la novela, recordemos que es un personaje irlandés, pelirrojo, que en la película aquí se hace una especie de chiste, ¿no? En la que a él le llaman Red y dice, ¿por qué te llaman Red? Y él dice, Ah, es será verdad. porque soy irlandés. Claro, Y hace casi una yo eso no especie lo de. pillé, claro. Claro, claro. Pero Tim Robbins también, claro, no podríamos decir un actor que roba cada escena, porque Está maravilloso, sí. Mm. todos están maravillosos aquí. Pero claro, Tim Robbins, actor del que yo tengo que admitir que no soy especialmente fan, porque en Mystic River la he visto, tardé Mm. años en verla, y son como las dos estas. Pero sí que es verdad que es una película que ahora mismo, no, lógicamente, no concibes sin él. Y eso que tuvo muchísima gente el papel de Andy Dufresne en sus manos, ¿eh? Porque Darabont pensó en Mm. Jim Hackman, por ejemplo, para hacer esta película, que también habría sido espectacular. Pero antes de que llegase a Tim Robbins, Mm. él se lo ofreció a actores de la talla como Tom Hanks, que renunció por hacer Forrest Gump. Por ejemplo, también a Tom Cruise, Tom Cruise. quien rechazó porque decía que Darabont era un director demasiado novel. Al ser su primera vez no quería trabajar con él. Te equivocaste, Tom, lo siento. Y mi favorita, bueno, a Brad Pitt también se le ofreció el papel del chaval al que enseña, ¿no? Al que intenta educar de alguna manera, porque Darabont le había visto en Thelma y Luis y había terminado, pues, como casi todos los directores, ¿no? Fascinados con Brad Pitt, con la joven promesa. Él dijo que no para participar en Entrevista con el Diablo. Sí. Acertaste, Brad Pitt. Pero el hombre que cometió el mayor error de todos A ver, a ver, a ver. fue Kevin Costner, al que se le ofreció el papel de Andy Dufresne y rechazó para hacer nada más y nada menos que Waterworld, la película que terminó con su carrera. Bien, Kevin, bien. Durito, ¿eh? Durito eso, esa no la vio venir, ¿no? Me parece fantástico. Imagínate que podías haber tenido Esa no la... cadena perpetua
Una película que ha estado nominada a 7 Oscars y 2 Globos de Oro. Sí, sí. Una película que tiene un 9,3 en IMDb como la primera película y renunciaste por Waterworld, la película que terminó con tu carrera. Sí, si Gracias. estuviese Íñigo Rubio aquí diría Waterworld. Vale. Así es, así es. Fíjate, ahora comentabas lo de los Oscars. Es un año tremendo para los premios Oscar, para el cine en sí mismo, estaba por ahí la lista de Schindler, claro. Estaba Estás por fuera. ahí Jurassic Park, claro. eh, estaba, Que no estás fuera, pero vamos. claro, claro. Y no sé si estoy leyendo, yo creo que sí estoy leyendo los del año, o estoy leyendo los del año anterior a lo mejor. No, claro, sí, tendría que leer los del año 95. 94. Claro, 94, Oscars Eso en es, 95. correcto. Ahora sí estoy en el año bueno. En el año 95, efectivamente, como dice Mota, que hace referencia a las pelis del 94, estaba Forrest Gump, que como has Claro, mencionado sí. ahora, Tom Hanks renunció para hacer esa película, sí. eso es. El Rey León, claro, casi nada. ¿Qué más había por aquí? Luego, efectivamente, Bala sobre Broadway de Woody Allen, con otras 7 nominaciones. Pulp Fiction, con otras 7 nominaciones. Claro, es que era un año tremendo, la Sí, verdad. sí, había muchas nominaciones. Solo iba a Muchas, haber un ganador, pero muchas nominaciones. increíble. Leyendas de pasión, Mujercitas, en fin. Anda, mira, Brad Pitt. Sí, ¿verdad? Aquí está Brad Pues, Pitt. pues entonces, claro, en 94, doble entrevista con el vampiro y Leyendas de Pasión. Sí, sí, sí. Es curioso. Antes he leído un dato que me ha hecho mucha gracia, que es que ni Morgan Freeman ni Tim Robbins se llevan el Oscar por esta película. Sin embargo, ambos se lo llevan con por mejor actor de reparto con Clint Eastwood. Uno, Claro, Mystic River y Sin eh, Perdón. curioso, curioso. Eh, eh, En fin, casualidades de Era la... muy fan también, Tim Robbins de Morgan Freeman. Quería trabajar con él porque al parecer de niño le vio como en una serie que le hizo de joven. Y creo que esa admiración, ¿no? Me parece que se transmite, ¿no? En la pantalla. O sea, si Sí, se llevasen mal, sería otra cosa, sí. sería mucho más meritorio, ¿no? Lo que han conseguido, porque, claro, como he dicho al principio de este programa, es una película sobre la amistad. Mm, La verdadera libertad que encuentra Andy Dufresne en las paredes de Shawshank es nada más y nada menos que la pura amistad que encuentra con Red. con Una Red. amistad que se basa, podríamos decir, en la admiración mutua, ¿no? Porque del mismo modo que Red admira a Andy Dufresne como un hombre letrado, inteligente y Mm, resolutivo, él admira también cómo Red es un superviviente, ¿no? Y cómo ha conseguido establecer una especie de, no oasis, porque recordemos siempre que están en una de las peores prisiones, ¿no? del mundo y que sufren muertes de compañeros constantes y palizas no casi diarias, pero un riesgo de muerte latente. Y aún así Red parece haber encontrado, ¿no? Una especie de pequeña felicidad o un estilo de vida que le va a dar de alguna manera lo que quizás el exterior no pueda darle. Entonces me gusta mucho cómo empiezan a generar esa amistad esa confianza, sí. en base a esa confianza en la admiración y termina siendo una amistad verdadera que se cierra, ¿no? En esa escena final en la que Mm, Andy Dufresne le confía un secreto, porque aunque no le diga que se va a fugar, aunque no mm, le diga directamente, Red, me voy a fugar de la cárcel, sí le dice, esta es mi última noche aquí. mm, Y le confía, voy a dejar un regalo para ti porque sé que cuando tú salgas mm, no vas a poder encontrar la felicidad en el exterior porque estás institucionalizado. Entonces voy a darte mm. las vías para que podamos compartir una vida, ¿no? En el exterior, porque obviamente es lo que le promete. Mm. Vendrás conmigo a Ciguatanejo y estaremos tú y yo allí bebiendo, disfrutando de la vida. Y además hay una cosa claro, mencionar esto que dices de la amistad tan grande que se genera entre ellos. Es curioso porque esta película es una historia de amistad muy masculina que Mm. no requiere de artificios, porque como tú bien dices, todo se genera dentro de esa cárcel. Es decir, no hay, yo qué sé, no sé, unas carreras de coches detrás de la historia de estos amigos, o no hay una, Sí, una no gran salvan batalla. eso es, no salvan a la misma persona. Esta no, sí, El viaje que hacen sí. no es ningún viaje, en el fondo es simplemente
una relación de supervivencia en un principio, ¿no? Que es por lo que todo el mundo se acerca a Red, pues, a ver el que me Sí, consigue sí, cosas. sí. Y a partir de allí, el uno en el otro, como tú bien decías, van viendo cosas que les hace conectar de manera asombrosa. Y eso es muy bonito porque es complicado cada día más ver relaciones de amistad masculina tratadas con esta normalidad y esta delicadeza en el cine. Es raro, porque siempre están, digamos, rebozadas pues, de lo que hemos comentado, de una cosa, de una aventura épica, de una... Qué fantástico, ¿eh? Y que nos las comemos con No, patatas. claro, Pero las alabamos también. es raro, es algo, es una rara avis ver esto. Es una manera muy delicada y sutil de tratar esta amistad tan masculina en ese sentido también, ¿no? Y, y luego hay una cosa que hemos mencionado al principio del programa, ¿no? Que yo creo que es el leitmotiv de la película, que es pues lo que en realidad son dos maneras de entender la vida, que en esta película, porque como es una película, pues creía que entraba alguien. Creía que entraba el alguacil a decirme basta de Charlie. Y de que no sé, que se apaga la luz a las 9:30, ya lo he dicho. No. Que decía que es... Yo me hago el dormir, canea, ¿eh? Si viene aquí yo me hago así y adiós. Y luego te vas un mes al agujero y de mí no te chives porque los chivatos de la cárcel ya sabes. Ya sabes. Ya sé, ya sé. Que es dos maneras, como chocan dos maneras de entender la vida, que en esta película, gracias a que es una película y es ficción, se permite el lujo de resolver y de dar vencedor a una manera de entender la vida por encima de otra. Y por eso nos encanta tanto esta película. Pero en el fondo el conflicto es siempre el mismo y me gusta mucho, ese es un poco para mí el espíritu de la peli, que es que resume la gran frase de la película que dice él en ese momento que recordabas tú ahora, en el que se despide de Red, que es así que todo se reduce a una decisión, empeñarse en vivir o a empeñarse en morir. Y puede parecer un poco reduccionista, es para el que no haya visto la peli, pero tiene el calado que se percibe esa frase. Tiene el calado que se percibe porque realmente muchas o gran parte de las decisiones de nuestra vida están ahí, ¿no? Están ahí en esa especie de voluntad en la que tú como encaras las cosas, ¿no? Con optimismo o con un pesimismo más oscuro. Esa es un poco la historia, ¿no? Esa es un poco la historia, no sé, la historia de todas las vidas de todo el mundo, ¿no? Y está muy bien construido porque para cuando llegamos a ese momento en el que él pronuncia esa frase, ya hemos visto toda la peli, sabemos a qué se está refiriendo, porque le hemos visto hacer de todo en esa cárcel y le hemos visto, por desgracia, fracasar a pesar de haber hecho todo, y cómo el resto le repiten pues lo que hay en la cabeza de todos los presos, que no tiene mucho Agacha la sentido. cabeza, sigue Eso hacia es. adelante y ya Sí, está. y ya está, ¿no? De hecho, hay una frase demoledora de Red en un momento de la película que le dice eh, cuidado con la esperanza porque te puede volver loco, ¿no? Nadie cree en eso, nadie cree ni que vaya a salir, y si creen que van a salir, creen que será fatal, y esa es un poco el pensamiento predominante, y cómo todo se construye hacia ahí me gusta mucho, sobre todo porque hay partes de la película que Darabont reserva para charlar sobre las vías de escape que hay en nuestra cabeza, es decir, cuando no tienes nada más que tu cabeza, y porque estás encerrado entre cuatro paredes, ¿qué puedes hacer? Y ahí vemos al personaje de Dufresne viendo cómo se desenvuelve y las cosas que hace durante la película. Para mí, llegando a ese momento que quizás sea de mis momentos favoritos de la peli, que es cuando en el despacho del alcaide pone a Mozart en un Sí, encuentra el disco y el disco se encierra se encierra en el despacho. y le pone, ¿no? Ese momento me parece maravilloso porque por un momento él rompe la rutina de la cárcel de todos los presos, rompe, digamos, ese espíritu, pues de como has dicho tú, de agacha la cabeza y tira para adelante y no hagas otra cosa, ese espíritu de aquí hay que sobrevivir, sea lo que sea, y todos tenemos que ser muy, muy duros, porque en la cárcel, como no seas duro, prepárate, porque al día siguiente no te despiertas. Y él rompe eso, lo rompe con algo muy universal que es música que es arte, poniendo ese disco y como dice Red,
da igual que no sepas lo que es o que no sepas qué es lo que estás oyendo, porque es música, es arte, y eso es suficiente para crear una brecha ahí en tu cabeza y romper incluso la dinámica de una cárcel tan bestial, ¿no? Es Mm. maravilloso ese momento, yo creo. Ya decía Darabont que hay alguna serie de escenas, ¿no? Que tienen un tinte religioso, por decirlo de alguna manera, Sí, señor. porque Andy Dufresne representa como esa especie de mesías que llega, ¿no? Para arreglar la situación. Y al parecer en las bodas de Fígaro, que es la canción que suena, estaba descrito en el guión como una especie de santo grial, del encuentro de cómo él pues, descubría de repente algo que podría darles la libertad, como tú bien has dicho, a personajes o a personas que ni siquiera saben qué están escuchando, ¿no? Pero aún así, esos segundos les llevarían, bueno, más allá de las paredes de, de Shawshank. Del mismo modo que podríamos decirlo como la escena cumbre, que es esa especie de revelación, ¿no? Esa especie de clic que se sufre cuando están arreglando el tejado Total. y se sienten humanos, ¿no? Parecían, ya lo dice el personaje de Red. Otra referencia bíblica también, porque si nos fijamos, son 12 hombres los que están con Andy Dufresne, algo de lo que no nos damos cuenta hasta que no lo leemos, ¿no? De alguna manera vemos o vemos esa referencia narrada por Sí. personas que compartieron mesa con Darabont. Pero claro, esa especie de hombres que solo están haciendo un trabajo, como bien hemos comentado antes, con la cabeza agachada, sin miedo a sin miedo, o sea, con miedo a mirar a los ojos a Mm. cualquier guardia, porque la amenaza que le hace el personaje de Clancy Brown es real. Puedo empujarte aquí, tirarte y no ha pasado nada, nadie diría nada. Y él consigue darles libertad líquida, por decirlo de alguna manera, porque claro, para un preso poder estar bebiendo una cerveza tranquilamente, descansando con tus compañeros y echando unas risas, es algo que quizá incluso alguno de los personajes que están allí nunca ha vivido, porque si entraron en la prisión de Sasan con 13 años, 12 años y nunca habían vivido eso, y llevaban Mm. 20 y pico, nunca lo habían hecho. Es fascinante como eso, el personaje de Andy Dufresne es capaz de forzar, ¿no? La libertad, porque ninguno le pide a Andy, ¿no? Quiero una cerveza, ninguno lo comenta, ninguno Mm. dice yo solo quiero acabar el trabajo, que no me maten y bajar a por el rancho, lo que sea. Y es Andy el que dice, no, no, es que podemos ser optimistas, podemos intentar desear más y podemos disfrutar, ¿no? De esa especie de libertad. Ujú. ¿Me arriesgo yo a enfrentar al guardia para conseguirla? Sí, pero porque sé también qué es lo que deseáis. Y creo que es en esta escena y más tarde también en la de las bodas de Fígaro, cuando ese germen de el cambio, ¿no? Y esa esperanza, por decirlo de alguna manera, en que aunque la vida sea en prisión, puede ser un poco mejor y no Mm. hace falta Sí, derrumbarse tanto derrumbarse tanto. y Mm. que esa esperanza no se apague, por decirlo de alguna manera, está muy marcada por los actos de Andy Dufresne, ¿no? Completamente. Completamente. Es muy bonito cómo él va sí, salpicando cada punto de la película y cada punto de la cárcel con cosas que él sabe que conscientemente de que van a provocar, como tú decías, libertad en sus compañeros y van a hacer que por un momento o por unas horas o por lo que sea, digamos, salgan de esas cuatro paredes que ya no es a nivel físico, sino que también están en sus cabezas, porque como hemos dicho, eso te escuadra la mente, te transforma la mente para intentar sobrevivir ahí dentro. Y él consigue ir creando esos sitios, esos rinconcitos, el momento de la cerveza, el momento de la música, la librería, que es su gran refugio, Mm. donde respira. Él va metiendo esos momentos en los que respira dentro de ese nuevo hogar que es el hogar de todos durante muchos años que es la cárcel. Y es sensacional eso porque de alguna manera yo creo que él también de hecho, él cuando de las cervezas no toma cerveza, porque dice que no bebe, tal, se queda No, mirando y disfrutando de alguna manera. Y yo creo que también de alguna manera él, digamos que hay una especie de pensamiento por su parte, de decir, bueno, estoy en la cárcel, sí, el hogar más duro sobre la faz de la tierra, pero yo abogo porque se puede hacer el bien también aquí dentro. Porque parece que en las cárceles no se puede hacer. Quiero decir, sobrevive el más malo, ¿no? Cuanto más malo sí. seas, mejor, porque sobrevivirás. Ese es el relato, por lo menos tradicionalmente, que nos venimos contando de la cárcel.
porque es así en el fondo. Sí, sí. Y, y, mm, y está muy bien como él, digamos que pelea por lo otro, ¿no? Es decir, puedo estar aquí e intentar hacer el bien y sentirme bien conmigo mismo. De hecho, creo que lo dice Red, porque es que sin los subrayados de Red, la película No, no, no efectivamente. sería No lo mismo. dirías, vale, Andy, Sí, guay, no sería, sigue. no sería lo mismo. Y de hecho lo dice, ¿no? Dice, le pregunta, ¿por qué crees que lo ha hecho? ¿Para ganarse el favor de los guardias? ¿O para...? Y le dice Red, no, yo creo que lo ha hecho simplemente para sentirse de nuevo libre o normal, no sé cómo dice, ¿no? Es decir, para sentirse bien consigo mismo, sentirte normal. Entonces, claro, es Es que... que Red es un personaje hmm, que nos sirve de puente fantástico. maravilloso. Porque, claro, es que no podemos olvidar nunca que es una cárcel. Y que Andy Dufresne está compartiendo celda con personas que nosotros no sabemos qué delito han hecho. Quizás no tengan ningún ansío por reinsertarse en la sociedad y quizás sean personas malísimas que hayan cometido actos deleznables y que los puedan volver a cometer en un futuro. Entonces es el personaje de Red el que también es verdad que todo acompaña a que esta cárcel nos dé más la impresión de ser un campo de concentración, ¿no? Que una cárcel. Humaniza mucho a estos presos presentando personajes que, como bien has dicho, solo hay uno que hace algo malo, ¿no? Y algo que podríamos decir Hmm, que se merece estar en prisión, que sería cuando el amigo rubio de Red le fuerza a que llore, ¿no? O hace pasarlo mal a un preso, simplemente para ganar una apuesta, pero y acaba terminando con su muerte. Me gusta mucho cómo eso también es como lo peor que hacen los presos, ¿no? hmm. Y todo termina, y aunque nosotros estemos en una cárcel, que estamos diciendo, "Jo, es que igual está con No, asesinos, violadores, hmm, esos personajes desaparecen al principio de la película, porque sí que es verdad que el que es verdadero malo lo pasa mal, el líder de las hermanas, que es el violador que más hmm, que más acosa a Andy, recibe una paliza y termina en silla de ruedas. hmm, Y decimos, vale, tío, pues quiero decir, te lo mereces. Ok. hmm, hmm. Todo este grupito me siento engañado, pero agradezco este engaño, Ya ¿no? ya te Hace que entiendo. Ujú. pinta tan de buena gente y tan bien a criminales que, claro, también nos hace recordar el hecho de que hay personas en la cárcel que quizás están ahí porque no han tenido otra. Siempre tenemos opción, ¿no? Pero Ujú. han cometido errores que podrían ser pequeños, Hmm. pero que han degenerado, ¿no? En que terminen en prisión. Claro, todo eso es bajo el manto de el alcaide, el alcaide Norton, que es la representación de lo más malo que puede haber en el mundo. Sí, sí. Entonces, todo eso también nos ayuda a acompañar a decir, vale, apoyamos que lo pasen bien y apoyamos que no lo pasen bien, pero que tengan esos momentos de libertad, por decirlo de alguna manera. Porque del mismo modo que igual hay personajes que no se la merecen en esta historia, no se nos llega a contar, no se nos llega a dar motivos porque podamos llegar a pensar que no se lo merecen, y en cambio tenemos presente como los personajes que sí tienen libertad son todos, porque no hay uno bueno. No. El que es el alcaide, que es increíblemente malo, Mm, el Clancy Brown, que es súper pérfido y no tiene tanto poder como el otro, pero desea más. Todos los guardias se aprovechan. eh, un tío del pueblo soborna al alcaide para que no le quite el trabajo, porque el alcaide tiene la idea de conseguir que los presos trabajen para dar a la sociedad una especie de labor, ¿no? Y mm. se le acerca a un vecino y le dice, yo soy un contratista, me estás jodiendo, por favor, que tus presos no hagan este trabajo gratis que yo necesito comer. Y Sí, aún así soborna, es decir, nadie de los que es libre en ningún momento es bueno. es bueno. Ujú. Sí, sí, no es una... Y, y todos los que están encerrados Mm, eh, a priori son malos para nosotros, pero no se nos dan, ¿no?, motivos para el que podamos decir, no, 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 se merece estar en la cárcel. ujú. Porque hasta el discurso de Rey de que dice al final, bueno, ¿qué quieren oír? Yo puedo salir, ustedes van a tomar la decisión que quieran. Aún así, se los dice como Red, que quizás merece estar en la cárcel. Es verdad que conocemos que atraca una tienda, ¿no? Muy de joven Mm, y obviamente le mantienen ahí, pues quizá también desde un punto de vista de mm. racismo, no sé qué. Pero no se nos construye nada de los presos, son presos
Ujú. porque han cometido actos deleznables. Entonces, claro, eso también acompaña a que nosotros apoyemos aún más el mensaje y el camino que intenta recorrer Andy Mm. Dufresne. Total. Y además esto que has dicho me parece súper interesante porque, claro, eso también sugiere que lo que has dicho de alguna manera sugiere que nosotros pensamos, y así lo pensamos todos, que los que están dentro de las cárceles son malos y los que estamos fuera Pero eso, somos buenos, efectivamente. porque por eso estamos fuera y ellos están dentro, ¿no? Eso está muy bien, porque claro, ¿quién te dice que eso sea así, ¿no? ¿Quién te dice que eso sea? Evidentemente son personas que han sido condenadas por un delito, pero ¿quién te dice que todos, que somos la gran inmensa mayoría, seamos buenos, ¿no? Está muy bien eso, porque yo creo que sí, sí estoy muy de acuerdo contigo. Creo que hay algo de eso en la película, indudablemente lo hay, porque creo que sobre todo si algo es la peli es una búsqueda de humanidad dentro de las cárceles. Y si buscas humanidad dentro de las cárceles, de manera inversa estás buscando, como tú bien decías, no sé si inhumanidad o como queramos llamarlo, fuera de ellas, ¿no? Y se ve muy bien en esas escenas que has comentado ahora, que son vitales, sí, son vitales para la película, son vitales para entender a ese personaje del alcaide que es, pues lo que es, efectivamente, ¿no? Porque vemos personajes muy violentos como el Kugan y demás, pero el alcaide de la cárcel es como la mente pensante, ¿no? Es como siempre nos va a resultar mucho más asqueroso y deleznable las personas que están detrás, tejiendo los Sí, hilos, sí, sí. a El que no sabiendas. tiene ni el valor suficiente, ¿no? Eso es, De mirar a la cara al hombre al que va a matar o al hombre al que va a encerrar y decirle, te voy a matar o te voy a encerrar. exactamente. Es como la gente que manda a la gente matarse en las guerras, pero ellos no piensan en Mm. una trinchera. Ese tipo de personajes siempre van a parecernos mucho más, pues bueno, terribles que cualquier otro, ¿no? Porque digamos que vemos como la crueldad les resbala, Sí. pues como si tuviesen un chubasquero, ¿no? Y creo que no se Incluso entendería. incluso se indignan. Sí, Porque me gusta mucho ese de cuando Andy, por ejemplo, se enfrenta a él, se revela que el chaval al que está enseñando conoció al verdadero asesino de su mujer y del amante de esta, y él va a enfrentar al alcaide Norton y le dice, oye, mira, eh, soy inocente, pero puedo demostrarlo. Y él se enfada y se dice, no, no, enfada. tú te vas a quedar aquí porque te estoy utilizando, porque me estás haciendo rico, yo te voy a utilizar. Andy Fresh dice como, no está bien esto que estás haciendo. No". Y él se enfada y le dice, ¿cómo te atreves a decirme a mí que está bien, no está, no? Y le manda un mes al agujero y 2 días después ejecuta al... Bueno, no ejecuta, Ujú. manda a ejecutar, ¿no? Como hemos dicho, a que el Sí, Kurgan mate a ese chaval para que no declare y sus planes no finalicen. no Sí. finalicen, sí, sí. Sí. Maravilloso, maravilloso. El... Personajes que tienen también un final para mí espectacular. Que el Kurgan Ah, sí, termine en la cárcel termina en la por todo cárcel, lo sí. que hizo. Y sí que es verdad que habría agradecido que también pues, terminase en prisión, ¿no? El alcaide Norton, pues por eso más de sentido kármico. Sí que es verdad que es una escena fantásticamente Fantástica. elaborada. Mientras va cogiendo la pistola, no sabemos qué va a hacer, pero siente verdadero terror, que es quizá lo único que no había sentido en ningún momento en todos sus años al liderando Mm. Bueno, liderando no, al mando de Sosank, vemos cómo siente verdadero terror, ¿no? Y cómo se ve él obligado a estar en una situación en la que él ponía a muchos de los presos, que es Eso sí. la espada y la pared, literalmente. Literalmente. Es curioso, ¿eh? Porque, claro, es como una incongruencia total, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que te has dedicado toda la vida a gestionar una cárcel y ahora vayas a ir tú una y... Es tremendo, ¿no? Porque habla de un personaje, de una persona que primero jamás ha sido capaz de visualizarse en esa situación, lo cual ya habla bastante de ello, cuando no ha hecho otra cosa que ser un Sí, sí. desgraciado en la vida, así de claro. Y, y sin embargo, es tal el terror, como tú dices, que se tiene que meter un tiro, es que no es capaz de aceptar otra realidad que no sea no estar en la cárcel. Es tremendo, porque muchas veces hablamos de las mentes perturbadas que están en las cárceles, pero claro, aquí no estamos Claro que hablando... esta está fuera, Este esta está está en la fuera. cárcel, pero cuando dan las 8, él coge, abre la. Bueno, él no, porque como es el jefe, probablemente a la 1:30. Abre la puerta y se va. Mm.
así es, así es. Es una película redonda, es una película redonda. A mí me maravilla además el ritmo que tiene la película. Es imposible quitar la vista de la pantalla en las 2 horas que dura la película. Es imposible. O sea, la Mm. película tiene un montaje fascinante y un ritmo que es que es imposible. Además, yo creo que es que tiene lo mejor de los años 90 esta película. Ese ritmo como de narrativa clásica, porque a la vez lo es una película muy clásica pero que está todo el rato, pues eso, trufada de episodios distintos, como si fuese una serie de episódica a veces, ¿no? Es maravillosa. Y el final creo que es un regalo en sí mismo. O sea, quiero decir Sin que duda. eh, pasase lo que pasase al final, creo que la peli ya está hecha, el relato ya está hecho. Evidentemente es una película, como hemos comentado al principio, y paso están las pelis para que algo tenga que triunfar. Algo que aparentemente no triunfa en la realidad, triunfe aquí en la gran pantalla. Y, y a mí me dejó seco la primera vez que lo vi y esta semana que he vuelto a ver la peli me ha vuelto a dejar seco. Primero porque he querido he querido estar viendo Ocean's Eleven los últimos 15 minutos. Es que es fantástica. O sea, Es organiza fantástica, una sí. fuga espectacular. Sí, sí. Y sí que hizo algo que George Clooney jamás haría, que es consiguió salir porque se arrastró por kilómetros y kilómetros de mierda. ¿Verdad? Claro, George Clooney eso no lo habría hecho. No, eso no. Eso no. Maravilloso, maravilloso, la verdad. Sí que es verdad que, bueno, tú has dicho que la novela se llama Rita Hayworth y la redención de Shawshank, ¿no? Correcto. Eh, claro, Rita Hayworth es el primer póster que él pone, si no me equivoco, ¿no? Claro. Claro, En ahí. en la novela hay 4 pósters, si no me equivoco, y en la película 3, porque Tres. está Marilyn Monroe, Rita Hayworth Y Raquel Welch, que ha y Raquel fallecido Welch, la el semana pasada. cuerpo que falleció la semana pasada, Que a la que mandamos un increíblemente, la beso. verdad. Sí, sí. Impresionante, la verdad. Sí, sí, sí. Digamos que Stephen King haciéndote spoiler ya ahí en el título. No, No pero. quisieron poner no quiso Darabont poner el nombre de Rita Hayworth en el título de la Hmm, película porque tenía miedo a que se convirtiese a que la gente pensase que es un biopic, ya. ¿no? De Rita Hayworth. Y aún así cuenta que muchísima gente, incluido un drag queen, se presentaron para el papel de Rita Hayworth, conociendo Brutal. que, que es la reedición de Shawshank Me, pa- era Rita Hayworth la reedición de Shawshank. me parece sensacional, la verdad. Es verdad que, a ver, claro, tú lo puedes llevar a equívocos, pero bueno, no hay que más que abrir el libro o ver la primera escena de la Sí, peli sí, para sí. entender que, bueno, que no sé si va a aparecer Rita Hayworth en algún momento. En fin, brutal, brutal, la verdad, brutal. En fin, Mota, ya te lo he preguntado, pero ¿alguna escena así o que nos hayamos dejado, que te impacte más que otras, o no sé, o quizás el final, Pues no sé. es que yo el final disfruto muchísimo. Obviamente creo que una de las mejores partes de la película es esa revelación final. Ya lo comentamos con Ocean's Eleven, ¿no? Que disfrutas mucho cuando estás viendo que todo está saliendo bien Mm, y vamos como los detallitos que ha hecho y vamos viendo como flashbacks y saltos atrás y adelante. sí, Pero tengo que decir que disfruto mucho del inicio. O sea, más allá de que toda la escena es fantástica, vemos cómo golpea con los truenos y se va arrastrando, ujú, todo el momento de lo más importante son los zapatos mm, y cómo saca dinero del banco. Para mí el mejor momento es en esa escena en la que el alcaide entra, sí, ¿no? Se abren las puertas y empieza, Dufresne, sal, te vas a quedar sin comer con nosotros. Y de repente llaman al alcaide, entra el alcaide, llama a Red, celda 237, que encima es una referencia a muchos detalles o sea, la habitación de 237 era o sea, 2037 es ah, en el resplandor, en el Resplandor. Y mm, entra tal, el momento en el que Red no tiene ni idea de lo que está pasando sí, y el alcaide Norton está diciendo, es que todos estáis compinchados contra mí, que me mm, gusta mucho ese momento de decir, ¿qué estás diciendo? entiendo, ¿Cómo vamos a sacar a un preso para estar y dice, estáis todos compinchados contra mí? Y lanza las piedras y sí, lanza la piedra la piedra, sí, contra el póster, se rompe y vemos cómo quita el póster y nosotros estamos dentro del agujero y vemos cómo ellos miran con una incredulidad realidad, sí, soberbia y dicen como, ¿qué acaba de pasar? Y empieza a contarnos todo. Para mí esa es la escena. Ese,
esa previa. Es que tampoco es Esa es previa la porque hostia. estamos ya Sí, como en sí, la sí, sí, movida, sí, te ¿no? Pero entiendo. es Sí, sí. ese segundo, esa fracción en Sí, la sí. que va a iniciarse todo. Sensacional, un plano para la historia también ese Y sí, desde dentro del agujero. Buah, sensacional, sensacional. Yo me acuerdo que cuando me pilló eso por primera vez me dejó, te digo, me dejó es que roto. Mm. porque encima hasta la humedad que tiene Sí, sí, ¿no? sí, sí Nos que da era una así. especie de escalofrío la humedad que tiene el agujero. Sí, para mí esa es sin duda. O eh, la revelación que tiene. Es que el concepto de Cihuatanejo como Sí, una especie de oasis, ¿no? mm, Como una especie de Edén, por decirlo de alguna manera. total. Mm, eh, el momento en el que coge esa fuerza, ¿no? El momento en el que él está hablando con Red y le cuenta todo por primera vez, pero sin mirarle a los ojos, ¿no? Mirando al cielo, añorando, más que añorando la vida que tuvo, como asumiendo plenamente la vida que va a tener, porque Andy mm, está convencidísimo de que va a lograrlo y va a llegar allí. Le cuenta que bajo un viejo roble, cuando hizo mm. el amor con su mujer. Algo que también me resulta muy bonito, porque es como, joder, en Sí, el momento en el que él dice que hizo el amor con su mujer, es como, qué bonito. un sitio Pero, tío, importante. sí, pero le engañó. Es como, Ya, pero se te olvida que es como, vale, la película empieza sí, porque tenía un amante, tu sí, mujer, ¿vale? sí, Pero, sí, estás ahí por eso y pero, tal. pero el romanticismo que le da de decir, Mm, hice ahí el amor con ella y bajo una piedra dejé todo. Y mm, también ese romanticismo con el que él habla de la libertad, ¿no? Sin hablar de la libertad. total. Mm, ¿Tú, total. Alex? Yo, bueno, no sé, he hablado de la de Mozart, que probablemente sea mi escena favorita, sin duda. Sí que es verdad que hay un momento en el que yo creo que Morgan Freeman se revela como uno de los mejores actores de los próximos 20 años en ese momento, que es Sí, cuando... porque a día de A hoy, día de los de- próximos 20 años, difícil. que es cuando le hacen ya la quinta Uf. evaluación para la libertad, para la condicional. Con la foto de su hijo, por cierto, Ah, sí, su hijo, el de como la una foto. versión joven Ah, de fíjate que Morgan Freeman. pensé, Sí, ¿quién será el tío de la foto? sí, Porque no sí, era sí, él, sí, está sí. claro que no era él. Es el hijo de Morgan Freeman, que sale también al principio de la película en cuanto Andy Dufresne baja del autobús que empieza a Sí. gritar ¡Pescado fresco! ¡Pescado Ah, sí, fresco! pescado Pues, pues- fresco, pues sí, es sí, que sí. ese y el de la foto del hijo de Morgan Freeman Son es los el hijo de mismos. Morgan Freeman. Muy bueno, muy bueno. Pues sí, cuando se sienta y les echa ese rapapolvo a los que le evalúan, hablando de que está de todo menos rehabilitado, eh, está sensacional. En esa mirada a cámara severa, enfadado, cargando con todo su rencor de años y años ahí metido, y por primera vez diciéndoles a esa cuadrilla pues de lo que sean, Lo eh, que lleva años queriendo lo que lleva decir. años queriendo decirles, está sensacional. No sé, creo que es una escena para Morgan Freeman, creo que es Y una escena, termina con un planazo espectacular de el sí, sello de libertad condicional sí, aprobada. aprobada, sí, sí, Es sí, que esos minutos de Morgan Freeman finales, también acompañados para mí, otra escena gigante, que es cuando está él trabajando, ¿no? Colocando, guardando cosas en la bolsa de la compra, y le dice, señor, y levanta la mano y dice, pausa para ir al baño. Y se le acerca y le dice, no hace falta que me pidas un momento para ir al baño, vete y ya está. Y él se mira en el espejo y dice, llevo 30 años pidiendo una pausa para ir al baño y al dice, baño. no soy capaz ni de ir al servicio sin decir pausa para ir al servicio. Sí, sí, sin Y duda, qué esa, maestría. esa, esa escena, todo ese tramo final, desde Final, ese momento hasta su llegada a Ciguatanejo, es como tú dices, una demostración de Morgan Freeman decir, sí, sí, y qué el Oscar que maestría. me van a dar en Sin Perdón, efectivamente, che. Está. Y qué maestría para, para contar eso que comentabas ahora, porque, claro, ahí te está contando que que en su vida, que su vuelta a la vida en sociedad está siendo terrorífica, está siendo triste y que están muertos en vida, como hemos dicho antes, ¿no? Y te lo está contando con nada, es que te lo está contando con nada, es que nadie le está metiendo una paliza, no vemos cómo llora por las noches, no, 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 estamos viendo cómo, como le dices tú, le pide para ir al baño y vemos la cara de un Morgan Freeman que le pide permiso para ir al baño y cómo el otro se extraña y vemos como una persona no es capaz de asumir que ya no tiene que pedir permiso para ir al baño. Y es que eso es También, tremendo, porque ahí está también todo. creo que acompaña muy bien Mm, y una dirección fantástica que sea un paralelismo con
la vida que Brooks tuvo al Que salir, Brooks ¿no? Es tuvo, decir, sí. darle el mismo trabajo que Brooks tiene, ¿no? El darle como El mismo ese piso. mismo delantal verde, el mismo piso. Es como tú dices, sin contárnoslo explícitamente, se nos van dando Sí, sí. esos detalles de, mira de repente una... Ay, es que hay planos fantásticos. Cuando dice, es que quizá debería hacer algo y volver a prisión, y está mirando en un escaparate, Mm, y lo primero que hay son armas, antes, porque encima él no está mirando las sí. armas, está Mm. mirando lo que hay justo encima. Pero el plano empieza desde las armas y vamos viendo cómo... Mira cómo me ha seguido a mí la cámara cuando he dicho lo del plano. O sea, Tal cual, tal cual. Hay mucho cine y hay, sí, hay sí, 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 ese sí, sin duda. ese arte de contar sin decir, no solo mostrando. Hay Mm. una barbaridad de cine y es una absoluta maravilla, absoluta, absoluta maravilla. Y, y está muy bien que eso comentabas, que incluso les ponen el mismo delantal en la misma casa, ¿no? Es una especie ahí incluso algo enfermizo, ¿no? De coger a la gente que sale de la cárcel, meterla en un Mm. paquete y ala, ahora te quedas ahí, ya está, fin. Te damos una esto y ya Mm. quietecito, bien, ponte esta ropita. Claro, hay una falta de libertad. Ahí también estás fuera de la cárcel, pero hay una falta de libertad tremenda, ¿no? Lo que le ofrece Andy, desde luego, es Sí. libertad de verdad, ¿no? Libertad de verdad, es tomar tus propias decisiones, volver a ser una persona, que es un poco lo que se les priva a la gente que están en las cárceles. Yo recuerdo, al hilo un poco de lo que comentábamos al principio y tal, que me pilló en la uni. En la uni, en el máster, de hecho, me llevaron a la cárcel. Pero a visitarla. Y a la de Basauri. Y flipé en colores. La verdad es que toda la visita, que duró como unas 2 horas, yo creo, flipé en colores. Flipé en colores porque Es que el tiempo en la cárcel vuela. Perdón. flipé en colores porque se parecía mucho más a la de las películas Mota de lo que me hubiese gustado. Me vi dentro de esa cárcel de Basauri y dije, wow, es que se parece a lo de... Y eso es gravísimo. Dije, esto es gravísimo. Dije que se parezca a la de las pelis es gravísimo, porque que estos barrotes sean de verdad es gravísimo y que nos abrieron una celda, pudimos entrar a una celda que intuyo que sería de las mejores, porque para que nos dejasen entrar, Hombre, nos van eh, a poner la de las chinches. claro, y la celda era horrible, era horrible, era un retrete al lado en vez de mesilla, pues en vez de una mesilla había un retrete al lado del cabecero de la cama. O sea, era así. Y desde luego era el infierno en la tierra, así de claro. Y tú estabas ahí 2 horas y pensabas que qué horror aquí pasar 2 horas aquí, pero claro, gente que pasa años ahí dentro. Y luego, efectivamente, como dice la película, tienes que salir y volver a vivir. Es imposible. En muchos sentidos, si no ayudas a esa gente, de alguna manera, es imposible. Porque o eres Andy, o eres Andy Que es Dufresne, un personaje de ficción. que es un personaje de ficción, o es imposible, porque no, es muy complicado sobreponerte a eso. Es un poco, al final, no tratamos de disculpar a la gente que está ahí de ninguna manera, ¿no? El que estáis por algo, efectivamente, pero, pero es un poco como decidir si cómo te tratas, ¿no? Como animales o como personas. Esa es un poco la cuestión, ¿no? Detrás un poco de tantas cosas que habla esta película maravillosa, Mota, de cadena perpetua. En fin. Pues sí, con una reflexión maravillosa en la que Alex no ha terminado contando cómo le pincharon en prisión. Terminamos este cine con Pablo Mota sobre cadena perpetua, una película sobre la esperanza, la libertad sin libertad, la amistad y muchas más cosas que podrán disfrutar si ven en HBO Max cadena perpetua, algo que recomendamos encarecidamente. Así es, ya en libertad. Mota, ya, ya, La libertad. No, pero hay que volver luego a ficharse, hay que dormir aquí. es la condicional. Recordatorio, Alex, ¿qué tenemos pasado mañana? Recordatorio, venga, vamos con el recordatorio. El jueves a las 8:30 tenemos nuestro primer programa de enviado especial, que va a ser un programa con invitados. Ya desde que empezamos con el jaleo este Mota y yo queríamos traer gente que no sean estas dos caras todo el rato. Entonces, Porque eh, claro, es que yo creo que vamos, que acabaréis un poco
pues hartos de nosotros. Bueno, pero el caso es que vamos a lanzar ya el primer invitado, que es uno de mis mejores amigos, amigo del canal, amigo del programa, que es Joel Sobera, y además es un gran fan de A la Triste, desde pequeño, gran lector de las novelas y entonces también de la película. Lo anticipo, ya para todos los que por primera vez en fila 5 me vais a ver hablar mal de una película. Lo digo de verdad. Ay, Intentaré qué no, bien. pero es una... Es Lo que... intenta sí, Alex, deja intentar, ¿no? Intentaré no, pero No ya seas Andy. anticipo anticipo que No seas me Andy, vais a... sé, no sé cómo se llama, iba a hacer un chiste de Toy Story, en vez de Andy, Sid. Sí, sí, sí. Joder, qué bien, ¿eh? Ha entrado Uf. muy bien, muy bien, muy bien, la verdad. Entonces, el jueves 8:30, a la triste con Joel Sobera. Así es. Y con Mota nos veremos el martes que viene, claro que sí. No sé para qué. Estén atentos a las A redes y las sabrán redes. lo que tocará. Exactamente. Quizás los Oscars, no lo sabemos, ¿no? No sé. Porque están ya a la vuelta a la esquina. No lo sé. Ya hablaremos, Mota y yo, en la intimidad de nuestra celda. Quiero cambiar de compañero de pers. No puedo. No puedo más. No puedo más. Dufresne, apaga la luz. Bueno, vale. Ya nos vamos, ya. Dufresne apaga la luz. Iba a hacer el. Dufresne apaga la luz. Sí, apagamos la luz. Ay, tío, creía que no se iba a ver. Y nos vamos. ¡Wow! Venga, Brutal. Hasta la sí va. próxima.